Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Jesús Fernando Flores Velázquez. Soy estudiante de la licenciatura de médico veterinario zootecnista y vamos a realizar el siguiente video de la clase de diseño experimental para identificar los tipos de experimento y las variables que están dentro de este tipo de experimento. Como antecedente, para realizar esta identificación de qué tipo de experimento es y qué variables tiene, se nos fue asignado un artículo por el profesor Javier Alejandro Guerra, el cual vamos a tratar de plasmar o de identificar, perdón, dichas variables y de identificar qué tipo de experimento es. El título del artículo es Injertos óseos y biomateriales en implantología oral. Y en resumen textual al artículo dice: un adecuado volumen óseo es uno de los factores críticos para conseguir la oseointegración a largo plazo. En situaciones con un inadecuado volumen de hueso, específicamente la mandíbula atrófica, las técnicas de aumento de reborde alveolar son frecuentemente necesarias para un tratamiento predecible con implantes. Los injertos son fundamentales para reparar y regenerar el tejido óseo. Además, algunos biomateriales han sido evaluados para la regeneración ósea como material de relleno dependiendo de sus características y el área de aplicación. Los injertos autólogos han sido considerados como el material ideal de aumento óseo. Muchas técnicas de, han desarrollado para reconstruir estos defectos alveolares. De acuerdo con la técnica, se regulariza el reborde alveolar y se utiliza el bloque de injerto solo o con hueso particulado o biomateriales estabilizados con tornillos de osteosíntesis. Bueno, a grandes rasgos, ese sería el resumen por parte textual del artículo científico, ¿verdad? Pero en palabras ya más digeribles, más amenas, en sí el artículo habla de la pérdida de piezas dentales, lo que produce que existan esta pérdida de piezas dentales. Generalmente la pérdida de una pieza va generando una atrofia progresiva y esto dificulta que a futuro se pueda hacer algún tipo de implante que pueda mantener o fijar la nueva pieza que se desea implantar, ¿verdad? Habla ya también posteriormente, habla de dos técnicas que se manejan para la implantación de estos tejidos óseos. Habla de una técnica llamada inline y otra online. En sí, la diferencia de ambas técnicas recae en que la inline, es considerada como la técnica del sándwich, en donde realmente se corta verticalmente el maxilar y se injerta un pedazo de hueso, hueso poroso dentro de las mismas para que posteriormente las dos partes inerven esa parte y la integren como propia, ¿verdad? Y en la parte de la técnica online es similar, nada más que este injerto es desde la parte craneal, desde la parte superior del maxilar. Ahí se pone, inclusive se atornilla, se deja el espacio del centro que ese ya posteriormente es rellenado. Y son las dos técnicas que se manejan. En sí ya lo que sigue hablando el artículo son de los tipos de biomateriales que se emplean en esas técnicas, mencionando que el biomaterial de hueso antólogo pues es el más
recomendado, el más exitoso, el mejor, ¿verdad? Cosa que aquí empezamos a observar que menciona el artículo que es la mejor opción, pero no nos da un porqué matemático, o sea, cuantitativo, de por qué es la mejor opción, ¿verdad? Se menciona que es la mejor opción, pero no nos da un sustento de por qué es la mejor opción, ¿verdad? Y de ahí posterior pues ya manejan lo que son las otras tres tipos de biomateriales, lo que son los aloinyectos y los senoinyectos y los aloplastos o aloplásticos. En sí, los aloinyectos es tejido óseo también, pero no del mismo individuo, sino de otro individuo de la misma especie. Y los senoinjertos son tejidos provenientes de animales o minerales, estos ya son ajenos al paciente en este caso, mencionando que los más usados son los senoinjertos, perdón, de bovinos, porcinos y equinos. Los aloplásticos pues simplemente son materiales no orgánicos o sintéticos que son utilizados para el mismo fin, ¿verdad? Es se puede decir que es ay, qué caray, qué nombre le pondremos. Es es una réplica o un sustituto del hueso, pero artificial de tal manera en que es creado de biocerámica o inclusive cristal, ¿verdad? Esto sería en sí, en general, lo que habla el artículo, a grandes rasgos. Y dentro de este artículo, ahora sí, viene la parte en qué tipo de experimento o cómo lo podemos catalogar. Este experimento tenemos lo que son los de diseño comúnmente aleatorio, diseño de bloques comúnmente al azar, perdón, o aleatorio. El diseño cuadrado latino y el diseño cuadrado greco-latino, ¿verdad? Eh, Cualquiera de los cuatro no entraría dentro de este artículo, debido a que es un artículo donde no hay tratamientos como tal, o sea, no habla de un tratamiento, entonces simplemente ahí ya descartamos a las cuatro opciones, ¿verdad? Descartamos a las cuatro opciones porque todos llevan en sí dentro de su desarrollo un tratamiento, ¿verdad? Y una manipulación del experimento como tal. En este caso no hay una manipulación del experimento, solamente se menciona que son pues, las mejores, que es la mejor opción, el hueso autólogo. Sin embargo, no nos da el sustento científico como tal con números que comprueben que dicho hueso es la mejor opción, ¿verdad? Por lo cual lo podemos catalogar como un cuasi experimento, ¿sí? Esto porque no hay asignaciones aleatorias, o sea, todo el experimento no se realizó aleatoriamente, sino que se puede decir que se tomó como unidad experimental. Bueno, la unidad experimental en este caso, pues sería el injerto óseo, ¿verdad? Pero no hay un tratamiento asignado a cierto número de individuos que compruebe que el resultado es mejor de cierto tratamiento a cierto tratamiento. Entonces, es un cuasi experimento. Este lo podemos clasificar como un cuasi experimento, descartando pues, los demás tipos de experimento. Las variables de entrada y salida, pues aquí vamos a tratar de identificarlas o meterlas referente a lo que se podría hacer, ¿verdad? Se puede considerar que este estudio es la base, podría ser la base para realizar ya un estudio más completo. En este nivel de complejidad, podríamos decir, vamos de menos a más.
el diseño común al azar o el diseño de bloques común al azar, el diseño común latino o el grecolatino, va de menos a más, de ser el más sencillo al ser el más complicado o el más completo, por así decirlo. Entonces, en variables de entrada, en este caso, estaríamos hablando que sería todo lo que afecte o todo lo que pueda impactar al estudio, que podríamos ser los biomateriales que estarían utilizándose para este tipo de experimento, ¿sí? Que son los anteriores, definidos como hueso autólogo, aloinyectos, perdón, senoinyectos, aloplásticos. Todo esto pues serían las variables de entrada que podrían estar afectando a la unidad experimental como controlables inclusive, porque esas son las que estamos utilizando exactamente como no controlables, pues ya sería ahora sí que variables no controlables, pero de entrada pues puede ser considerado el medio entorno que está el paciente en este caso, ¿no? Podría ser, o inclusive el instrumental que se utilice, la temperatura que esté. Y como variable de salida, pues sería obtener el resultado. ¿Cuál fue el resultado obtenido de este experimento? Por decir, al final se observó que el hueso autólogo, pues fue la mejor opción porque no generó cicatrización o no generó algún tipo de infección. Esas serían las variables de salida en este caso que se podrían realizar ya haciendo algún tipo de otro estudio, ¿verdad? O algún estudio, pues a lo mejor básico, el básico, pues que sería un diseño completamente al azar, ¿verdad? Tratando de usar variables, ser positivas o negativas, por así decirlo, ¿no? La unidad experimental, aquí pues ya lo habíamos mencionado, aquí la unidad experimental pues va a ser el injerto óseo como tal, ¿verdad? En específico pues el injerto óseo dental, que es el que estaríamos usando en este artículo, ¿verdad? Los tratamientos, pues en sí no hay un tratamiento para este tipo de artículo, pero volvemos a la misma, podemos hacer un tipo de diseño en donde hagamos ver que el injerto de hueso autólogo es la mejor opción por los temas que hemos estado hablando, ¿verdad? De inmunidad, y por temas de conectividad, por temas de facilidad para poder implantar las piezas o algún otro tema adicional. Esto sería lo que podríamos poner como tratamientos, inclusive en uno de bloques, por tener las dos técnicas, ¿verdad? Habíamos hablado de la técnica inline y la técnica online, entonces sería la mejor poner técnica inline o online y poner los 4 biomateriales en cada una para ver los resultados, ¿verdad? Tipo de experimento, el tipo de experimento en este caso, estaríamos hablando que sería un experimento multifocal, porque pues sería más de un tratamiento. Aquí el tratamiento pues va variando de acuerdo al tipo de biomateriales que estaríamos utilizando, que pues los hemos estado mencionando, el hueso autólogo, aloinyectos, senoinyectos, aloplásticos. Estos serían los, este, los tipos de tratamiento que podríamos estar analizando de acuerdo al experimento, catalogándolo como multifocal, ¿verdad? Los niveles del factor pues serían los mismos, la cantidad de aloplásticos que podríamos llegar a estar utilizando a lo mejor al momento de realizar el experimento podría ser, ¿verdad? La cantidad de injertos que se utilizan antes del éxito, por ejemplo, en el senoinyectos, perdón, también se puede utilizar ahí el estudio para ver cuál opción va a ser mejor, si el de bovinos, porcinos o equinos, ya que pues son los animales que más comúnmente se usan los tejidos óseos, ¿verdad? Se puede clasificar como cualitativos o cuantitativos, pues va también dependiendo del enfoque, pero en general son cuantitativos, ¿verdad? Lo que se busca es tener números y estadísticas como tal. Y yo creo que en este estudio sería más factible buscar resultados cuantitativos para ver el porcentaje de éxito que tendría utilizar este tipo de biomateriales, ¿verdad?
Variables controladas o no controladas, en este caso pues sería lo mismo. Variables controladas, estamos hablando que controlamos inclusive pues el entorno para poder hacer el experimento, que sería el laboratorio. Y podemos hablar, por ejemplo, de lo que controlamos, pues son exactamente los 4 tipos de biomateriales que vamos a utilizar y las 2 técnicas que vamos a utilizar de tipo de injertos, ¿verdad? Y no controladas, pues ya serían, por ejemplo, podría ser el ambiente que no se pueda controlar. Sin embargo, pues por ser un laboratorio cerrado, pues podríamos decir que también hasta eso podríamos controlar, ¿verdad? A lo mejor alguna complicación de que cuando ya abramos y destapamos y veamos que no es la infección como tal y que necesitamos algún tejido óseo a lo mejor más amplio o de otro tipo de tejido, a lo mejor ahí sería algo no controlado, ¿verdad? Es difícil, sacar a 10, 15, 20 individuos y saber que exactamente el problema maxilar va a ser del mismo nivel que los demás. Entonces a lo mejor ahí ya habría una variable no controlada, ¿verdad? Y por mi parte, pues sería todo. Este es el link o la referencia bibliográfica del artículo que se analizó. Muchísimas gracias. Hasta luego.